Continuando con nuestros aspectos técnicos relativos a ingeniería de proyectos, vemos ahora los procesos de producción. Es la forma en que una serie de insumos se transforma en producto mediante la participación de una determinada tecnología. ¿Qué tipo de proceso, con qué tipo de proceso nos encontramos en la industria? Nos encontramos con una relativa al flujo de producto y otra la clase de producto. Veamos el flujo de producto. Podemos hablar de proceso de producción en serie, ¿no? ¿Sí? Cuyas características son un elevado nivel de estandarización del producto. Es muy común este sistema en la industria. De esta manera, se eleva la producción, todos los productos que salen son iguales, no es necesario hacer ningún cambio durante el proceso productivo y los productos van saliendo, todos los productos iguales. Entonces, de esta manera se aprovechan las economías de escala y eso implica que haya unos bajos costos unitarios de producción, incide sobre los costos de producción. Se produce para existencia, no se produce atendiendo a que nos formulen. Y la producción va dirigida a grandes mercados. Entonces, cuando hablamos de producción en serie, estamos hablando de esas líneas de producción donde hay unas ciertas correas transportadoras. Ustedes han visto quizás en algún documental, en algún video, ¿no es cierto? Y se va produciendo y eso se va empacando inmediatamente, ¿ok? Se le pone la tapa, se mete en una caja, la caja se va a un almacén y se va acumulando producto y se va acumulando producto. Entonces, de esta manera se reducen los costos de producción de un determinado bien. Entonces, cuando hay producción en serie, estas son las características. Cuando estamos delante de producción por pedido, ¿no sé? La producción sigue secuencias diferentes. Cuando Asidor, en nuestro caso, te dice, mira, queremos que nos produzca una cabilla que mida 5 metros. Y ella venía produciendo una cabilla que estaba en 4 metros y medio. Entonces tienes que tumbar lo que se venía haciendo y ahora ajustar el proceso a 4,5 o ahora a 5 metros y un diámetro específico. Entonces, al cambiar la secuencia, implica una cierta paralización de la planta por unos determinados minutos, ¿no es cierto? Para atender el nuevo pedido. El proceso debe adaptarse a las condiciones del pedido, bien sea en la siderúrgica, en cualquier parte. Piden un producto que se escapa a lo que se venía haciendo. El proceso productivo se hace más largo, por supuesto. ¿Por qué? Porque es necesario paralizar en un determinado momento y cargar, adaptarnos a esas nuevas necesidades. Se incrementa la cantidad de producto en existencia, por supuesto, porque es posible que produzcamos algo más de lo que nos pidieron. ¿No es cierto? Existe una adaptación total en cuanto a lo que nos pide el pedido y lo que nuestra industria, nuestra planta puede producir. Aumenta la probabilidad de generar productos defectuosos o fuera de norma, por supuesto. ¿Cierto? Esto funciona en esta forma. Representa costos superiores a los que resultan del proceso de producción en serie. Esos tiempos muertos, esos cambios son los elementos fundamentales, son los factores fundamentales para que el costo de producto se incremente. Hay un tercer tipo en esto de flujo de procesos de producción y es relativo
al proceso de producción del proyecto. Es único, es un proyecto, es un producto complejo de carácter único, ¿no es cierto? Esto lo podemos ver en distintas áreas. Representa un traje a la medida. Cuando cogen, vamos, mire, queremos que nos elabore una casa o nos armen un cierto galpón con esta característica, es un producto único. Entonces, es algo que no existe. O sea, no es lo mismo que mira, todos los carros van a salir igualitos, ¿no es cierto? Todos los frascos llenos de salsa van a salir iguales. Aquí hay una diferencia importante. Y entonces esto da origen a un estudio de factibilidad de carácter individual. ¿Okay? Y representa, por supuesto, costos mayores que las dos categorías anteriores. Este es el extremo. ¿Okay? Por un lado tenemos la producción en serie, que todo es igualito. Y aquí tenemos, en cambio, son carácter único cada uno de los productos que estamos elaborando. Ejemplo de estos procesos de producción eh, de, de, de carácter único están los proyectos de construcción, como dijimos hace un momento. Mire, queremos un estadio que tenga esta característica. Queremos este centro comercial que reúna esta casa o este apartamento. ¿Okay? Son trajes, y en materia de textiles, también trajes a la medida de cualquier tipo, deportivo, de etiqueta, de lo que fuera. Incluso filmación de películas, video, audio, ¿ok? Esto es único. Cada uno de ellos es único. Son más costosos, por supuesto, que la producción en serie. Según la clase de producto, también podemos establecer diferencias en los procesos de producción. Los procesos de producción, por ejemplo, en el área agrícola, los procesos que se cumplen son procesos completamente distintos a los que se cumplen en las minas, o distintos también a los de una industria transformadora, ¿sí? Donde hay que aplicar distintos elementos y distintos elementos para obtener un bien. O las empresas que son de montaje, empaquetamiento inclusive, o las empresas de salud, etc. Por esta vía, los procesos de producción, de acuerdo con el producto, hoy hay unas grandes diferencias. El otro gran aspecto es el aspecto tecnológico. ¿Qué tecnología vamos a aplicar en un determinado proyecto? Entonces, cuando hablamos de tecnología, hablamos del modo en que se combina la mano de obra, la maquinaria, los equipos y métodos, procedimientos para la obtención de un producto. ¿De qué manera combinamos todas esas facilidades, todos esos instrumentos para obtención de un producto? Nos vamos a los dos extremos. Un extremo donde predomine la mano de obra. Es decir, que sea un proyecto intensivo en mano de obra. Y el otro, intensivo en alta tecnología. O sea, intensivo en maquinaria. Entonces podemos, y ahí entre una y otra puede haber cualquier tipo o cualquier modalidad tecnológica. ¿Okay? Intensivas en capitales, esa es la que estamos hablando, que son intensivas en equipo, intensivas en maquinaria, ¿cierto? Y otras que son intensivas en maquinaria. ¿Cuál debemos elegir? ¿Qué proyecto debe elegirse? Si estamos hablando de quién va a tomar la decisión, si estamos hablando del sector privado, estamos hablando de un empresario que lo que le importa es maximizar su rentabilidad, él verá dónde se ubica. Pero esas es lo que va a optimizar sus resultados particulares.
pero no es lo mismo el Estado, un gobierno, un país, ¿no? Sí, que desde el punto de vista global tiene que tomar decisiones. ¿Cuál de estas tecnologías debe elegir? ¿Elegirá la última tecnología? ¿No es así? ¿O elegirá una tecnología que implique mayor uso de mano de obra? En un caso o en el otro caso se debe elegir aquella tecnología que optimice los resultados de acuerdo con los objetivos perseguidos. Me explico. El, el empresario particular, que la empresa, que debe buscar optimizar sus resultados. ¿Y cuáles son los resultados de la empresa? Los resultados financieros. Debe maximizar la rentabilidad de su capital, la rentabilidad de los capitales o recursos invertidos en el proyecto. Ese es el objetivo. El Estado, ¿no? El Estado persigue, además de que no perder en un determinado proyecto, en un determinado desarrollo, persigue a lo mejor o debe necesariamente perseguir otros objetivos. ¿De acuerdo? Debe, por ejemplo, cuidar, un gobierno debe cuidar, debe administrar muy bien el uso de sus divisas. No va por el hecho de que manejen una cierta divisa, va a gastar toda esa divisa que tienen en determinado proyecto. No necesariamente. Tiene que cuidar las divisas, porque las divisas son fundamentales para el mantenimiento de un tipo de cambio. Son fundamentales para controlar la inflación. Son fundamentales para el bienestar de la sociedad. Son fundamentales para la importación de unos bienes que no se producen dentro del país. Entonces, tiene que cuidar. Entonces, ¿qué elegir? El Estado debe optimizar sus resultados de acuerdo con los objetivos. Tanto uno como otro deben optimizar sus resultados. Aquel financiero, o sea, la empresa, los resultados financieros de su punto de vista activo, es maximizar su utilidad. Y el Estado son objetivos más globales, más complejos, como lo vamos a ver dentro de todo. Ok, por acá concluimos esta parte también y vamos a pasar a lo que estamos hablando de un elemento adicional que es un elemento adicional que es la evaluación del proyecto. Dejo de compartir. Dejo de compartir y paso a ver la última de las etapas de un proyecto. En nuestra clase del lunes vimos las etapas que tiene un proyecto o los elementos que componen un proyecto. Y dentro de los elementos que componen un proyecto está, en primer lugar, está lo que llamamos el estudio de mercado, que es el estudio de mercado, es el que va a proveer información para el desarrollo de nuestro proyecto. Es el que nos va a decir qué características debe tener nuestro producto que vamos a elaborar. Y nos va a decir también dónde, o sea, nos va a dar luces con respecto a dónde debemos localizar nuestra planta. ¿Qué capacidad debemos, con qué capacidad debemos trabajar? ¿Qué tecnología debemos utilizar? Nos va esta parte de estudio de mercado nos va a ofrecer una información muy valiosa en materia de el desarrollo de nuestro proyecto. Estudio de mercado.
Otra va a ser, entonces, como veíamos hace un momento, el análisis y selección de alternativas, donde nosotros vamos a tratar de decidir, ¿no es cierto?, qué capacidad de producción vamos a tener, por una parte, por la otra, dónde vamos a localizar el proyecto y qué tecnología vamos a utilizar cuando estemos desarrollando los distintos procesos. Entonces son elementos muy importantes. Esto nos va a conformar las inversiones del proyecto. Inversiones del proyecto que van a mostrar los elementos, vamos a llamarlos los elementos fundamentales, es cuánto vamos a invertir en el proyecto. A continuación, decíamos nosotros, mira, eso nos va a llevar a proyectar nuestros resultados. Necesitamos un flujo de caja para proyectar resultados de nuestro proyecto. Entonces, proyectando esos resultados, nosotros vamos a caer en la parte que se llama evaluación de proyecto. Una vez formulado el presupuesto, el flujo de caja, el flujo de efectivo de nuestro proyecto en el largo plazo o en el proyecto o en el área de vida útil del proyecto, en el horizonte del proyecto, nosotros vamos a practicar entonces esa evaluación del proyecto. Tipos de evaluación. Hay una evaluación financiera y hay una evaluación económica y social. La evaluación financiera es la evaluación con la que hemos venido trabajando hasta ahora. La evaluación financiera es una evaluación de tipo empresarial. Es la evaluación que hace el empresario para determinar si su proyecto es rentable o no es rentable. El objeto es medir desde el punto de vista privado la eficiencia de los capitales invertidos en el proyecto. Medir desde el punto de vista privado, ¿okay? Por eso es importante. Modalidades. Entonces, se conocen dos modalidades en materia de evaluación financiera de tipo empresarial. Una, evaluar la rentabilidad del capital aportado por los accionistas. Capital aportado por los accionistas. La inversión que acometieron los accionistas directamente con sus recursos propios. Y la otra es evaluar la rentabilidad de los recursos invertidos en el proyecto. No solamente la del capital, sino también la rentabilidad de la totalidad de los recursos invertidos en el proyecto. ¿En qué se diferencia la primera de la segunda? Se diferencia en que, además del capital aportado por los accionistas para el desarrollo de un proyecto, existe un cierto financiamiento externo que es tomado de, llámese Banca Nacional, entidades financieras nacionales, entidades financieras extranjeras, ¿no es cierto?, que concurren al desarrollo de un determinado proyecto. ¿Okay? ¿Quiénes son los usuarios de este tipo de evaluación financiera? Los propietarios del proyecto, los accionistas, los inversionistas y los financistas del proyecto. ¿Okay? Los entes financieros del proyecto. Cuando un país, pongamos por caso, un ente financiero participa en el desarrollo de un proyecto, también a lo mejor tiene sus condiciones, ¿ok? Entonces, a ese ente le interesa que el proyecto tenga una buena rentabilidad, que el proyecto satisfaga ciertos parámetros, por supuesto. ¿Okay? Entonces, la evaluación financiera, una evaluación de tipo empresarial que tiene un objeto, como objeto, medir desde el punto de vista privado la eficiencia de los capitales invertidos. ¿Ok? Que son de dos tipos. Una, lo invertido por los accionistas, y dos, todos los recursos invertidos en el desarrollo del proyecto. ¿Okay?
¿Quiénes son los usuarios? Los propietarios, o sea, los accionistas del proyecto, los inversionistas y los financistas de este proyecto. ¿Qué instrumentos son utilizados en la evaluación financiera? Los instrumentos que realmente utilizamos en la evaluación financiera: valor presente neto, instrumento que ya ustedes conocen, ¿no es cierto? Valor presente neto, que no es otra cosa que el actualizar, por una parte, los recursos invertidos en un proyecto, desde el momento en que comienza, se meten en ese proyecto los primeros dólares, los primeros bolívares, los primeros euros, los primeros recursos financieros, hasta el último año que estuvo generando recursos, que estuvo ese proyecto generando un flujo neto de efectivo. O sea, ese valor presente neto nos va nos va a iluminar con respecto a esa rentabilidad del proyecto. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos dice? Oye, este proyecto es rentable o no es rentable. ¿Por qué? Porque además de resarcir el costo de oportunidad del proyecto, que está representado por una tasa de descuento, ¿no es cierto? Nos va a decir que ese proyecto generó tal cantidad de recursos medidos a una determinada fecha. Por ejemplo, a la fecha en la cual el proyecto comenzó a operar. ¿Okay? Entonces, es un buen indicador para estas cosas, el valor presente neto. También tenemos lo que ya ustedes conocen llamado la tasa interna de retorno, que es la que nos va a decir que este proyecto tiene una tasa de rentabilidad tal y este otro proyecto tiene una tasa de rentabilidad X. Y entonces es preferible, ¿no así? Desarrollar ante estos resultados, es preferible desarrollar este proyecto en lugar de este otro, porque su tasa interna de retorno en función de las condiciones en las cuales se está desarrollando es mejor que este otro. Esos son los dos instrumentos fundamentales utilizados dentro de la evaluación financiera para elegir eh, elegir o tomar decisiones en cuanto a desarrollo de proyectos. También existe este otro llamado periodo de recuperación de capital, que mide en cierta forma en qué tiempo se recuperan los capitales invertidos en un proyecto. Este es un índice de mucha aceptación, sin embargo, no compite con los dos anteriores. Ambiente donde se realiza la evaluación financiera. ¿De qué se trata esto? La evaluación financiera se realiza en una economía donde predominan precios de mercado. ¿Resultantes de qué? Precios de mercado resultantes de qué? La intervención del Estado en la economía. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos evaluando un proyecto desde el punto de vista de la evaluación financiera, regularmente se toman los precios de mercado. Precios de mercado de los distintos bienes. Y esos precios de mercado de los distintos bienes están influenciados por la intervención del Estado en la economía. Intervención que hace que los precios sean más altos o los que hace que los precios sean más bajos. Un ejemplo. Si tomamos tal cual los precios de mercado hoy que existen en este país, nosotros vamos a decir, vamos a fundamentarnos que los precios del gas natural que llega por bombona a las casas o los precios del gas natural que llega suministrado vía tubería, eso no tiene costo. O sea, el costo es cero. O el costo de la electricidad para cualquier uso hoy en día es prácticamente cero, prácticamente, no digo que sea cero, sino prácticamente cero en comparación con los precios que debería tener la energía, el costo de producir un kilovatio.
en ciertas ciudades como Caracas, por ejemplo, donde, y estamos hablando no de el consumo de una industria, sino el consumo de los hogares. La electricidad en el este de Caracas, donde hay un cierto servicio de aseo distinto al servicio de aseo que tenemos acá en Puerto Rico. ¿Okay? La electricidad es uno. O sea, el costo de la electricidad viene cobrado en el mismo recibo. Costo de la electricidad, uno. Mientras que el costo del aseo es de 40. El costo del aseo está prácticamente actualizado a lo que debería costar ese servicio de recoger la basura de todas las ciudades. Ese precio está prácticamente cercano a la realidad, o está más cerca de la realidad, porque es de 40 bolívares. Mientras que por la electricidad, que es un servicio tan importante o más importante incluso que el mismo aseo, te están cobrando un bolívar. Entonces la factura es de 41 bolívares, donde 40 es el aseo y 1 es la electricidad. Entonces eso implica que los precios de mercado están siendo resultantes, están resultados de la intervención del Estado en la economía, donde dice que la electricidad no tiene, o sea, debería ser gratuita. Y cuando hablamos de la electricidad, pero también podemos hablar del servicio de los viajes en carretera. Los viajes en carretera donde, no, primero, la gran mayoría de los viajes, ninguno está cobrando. Y cuando cobran, mira, el monto que cobran es inferior por 100 kilómetros de recorrido, 80 kilómetros de recorrido, como es en el viaje en el puente del Orinoco, en el primer puente del Orinoco, que es inferior, el costo es inferior a un bolívar por 100 kilómetros. Cosa que no se ve en otras economías. Entonces, lo que queremos decir acá es que los precios, sobre los precios reales, los precios reales no, los precios vigentes, los precios de mercado, no son reflejos de la realidad, de lo que cuestan realmente los precios. Y hay también otras imperfecciones del mercado que vienen dadas por la participación de ciertos agentes que ejercen la demanda, que ejercen la oferta en estos mercados. Porque son a lo mejor los únicos oferentes o los únicos demandantes. ¿Okay? Intervención del Estado de la economía, ausencia de libertad económica, controles de precios, subsidios, ¿okay? Tributación arbitraria. Okay. Vemos de esta manera hoy, bueno, subsidios los estamos viendo, pero también están subsidiados ciertos centros de consumo donde lo que se está vendiendo no tiene ninguna imposición. ¿Okay? Y están perjudicando, pongamos por caso, a la industria nacional. ¿Okay? Porque la industria nacional le están ahí impuestos más los productos que vienen del exterior, ¿no es cierto? No están castigados por ningún arancel. ¿Okay? Y las externalidades positivas y negativas que en algún momento afectan para bien o para mal, o positivas y negativas, por supuesto, que afectan el valor de los bienes. ¿Ok? Ok. Dejamos esta parte hasta aquí. Vamos a la evaluación económica en nuestra próxima sesión.